voces que no callarán, sueños que van a luchar. Te ubico en el año 2022, Julián. Además, te ubico en un lugar, el arroyo Saltito. Este es un afluente del río Uruguay, que tiene varios tramos en donde las familias van a pasar el verano, van a pasar los días de calor. Y en el año 2022 pasó algo curioso. Una familia que estaba allí pasando el día tuvo una serie de reacciones en la piel después de estar en el salto. ¿Qué pasaba? Bueno, no se sabía al principio, parecía una alergia, pensaron que era ortiga, no sabían bien qué les había pasado. El tema es que se les formaron ronchas y varias lesiones cutáneas. Estamos hablando del arroyo del Saltito, año 2022, y pasó el tiempo y se empezaron a realizar investigaciones porque empezaron a surgir otros testimonios, pero se pudo investigar puntualmente lo que pasaba en el arroyo del Saltito y también se extendió esa investigación a otro punto de la provincia, puntualmente al arroyo Cazador, que está en la localidad de San Ignacio, y allí se identificó finalmente la presencia de medusas de agua dulce. Me quedo con este dato, Diego, hablamos de dos arroyos que son tributarios del De ríos Uruguay diferentes, y el claro. Paraná. Entonces yo decía, che, en toda la provincia se están verificando situaciones similares y nos queda esa incógnita flotando en el aire. Después te voy a preguntar, Julián, porque vos me estuviste compartiendo algo de cómo pudo haber llegado la medusa hasta acá, que me parece extraordinario, pero esto es noticia ahora porque salió publicado en una muy prestigiosa revista llamada Transactions, que es una revista de la Sociedad Real de Medicina Tropical e Higiene, en donde se cuenta sobre este hallazgo y se ha hecho un estudio muy minucioso entre diferentes organismos, el INMET, el Malbram, el CONICET y el IMIBIOS, que es el Instituto Misionero de Biodiversidad, y una de las responsables de este estudio ha sido la bióloga Cecilia Miranda. Ella va a hablar con nosotros unos minutos sobre este descubrimiento. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por este tiempo. Sí, por favor, no hay problema. Contanos, por favor, con qué detalles se fueron encontrando a medida que avanzaban en la investigación de estos primeros indicadores que tenían que ver con la gente que denunciaba que había salido con lesiones en la piel, hasta que ustedes identifican que se trataba de medusas invasoras que había en los arroyos de Misiones. Sí, efectivamente es así como decís. La gente, fue a bañarse al arroyo y, salió con estas ronchitas, entonces se acercaron a una clínica médica cerca de Colonia Aurora y entonces la médica que se encontraba a cargo puso en aviso a unas investigadoras del INMET, a Milena Casapuz y a María Elisa Peichotto. Ellas se dedican a animales ponzoñosos, ellas también trabajan con las taturanas, que son las orugas que vemos en algunas partes de Misiones, y entonces, empezaron a investigar qué podía haber sido, fueron al arroyo y ahí constataron de que eran medusas. Ellas no tenían conocimiento respecto a este tipo de animales, entonces se pusieron en contacto con Luciana Montalto, que es una investigadora del Instituto Nacional de Limnología. Entonces, ahí entre ellas como que empezaron a analizar estos casos que aparecieron en el arroyo del Saltito. Un año después, una chica de San Ignacio le da aviso a un guardaparque de la zona y le dice que veía estas burbujas de raya, le decía ella. Y entonces el guardaparque nos avisa a nosotros, al Instituto Misionero de Biodiversidad, y entonces nos damos cuenta de lo que estaba sucediendo, y la provincia de Misiones, como algunas provincias de la Argentina, tiene la particularidad de que si vos querés investigar los recursos genéticos de la provincia, vos tenés que pedir un permiso, justamente para proteger la biodiversidad y los recursos genéticos. Entonces nosotros, que somos el ente que se encarga justamente de controlar estos permisos, recordamos el caso del año anterior, de que las investigadoras pidieron permiso para investigar estas medusas, entonces nos contactamos con ellas y les comentamos de la situación de que se estaba dando nuevamente la aparición de medusas, pero en un arroyo que era tributario del Paraná, no del Uruguay. Y entonces las investigadoras nos solicitan ayuda y juntos vamos a San Ignacio, al arroyo Cazador, a constatar la presencia. Hablamos con la chica, la familia que había encontrado las medusas, y ahí logramos colectar las medusas, y a partir de eso que se colectó, las investigadoras Micaela Grippi,
María Elisa Peixoto y Elena Casacus lograron hacer un extracto y pudieron analizar esta toxicidad, por así decirlo, de las medusas. Y bueno, fue realmente un trabajo en conjunto entre todas las instituciones y entre todas las investigadoras. No podría haber sido posible ese trabajo si no hubiese sido en conjunto, ¿no? Así que, bueno. Cecilia, ¿qué tipo de toxicidad tiene? Digo, pensando en que lo que más conocemos son las medusas de agua salada, o sea, del mar en particular, pero si pensamos en la posibilidad de comparar o tener algún parámetro, ¿cuán tóxicas son y cuánto riesgo representan la presencia de estas medusas en agua dulce? Ok. Capaz han visto muchas veces en la tele, en los documentales, hay muchísimas medusas de agua salada, de mar, ¿no? Y así como hay muchísimas medusas, hay muchísimos individuos que pueden ser tóxicos o no, por así decirlo, ¿no? Lo que tienen es, las medusas en sus tentáculos tienen unas células que es como que salen como una propulsión, por así decirlo, y son como unos pinchos, es todo súper microscópico, o sea, no se ve a simple vista. Y con eso ellas lo utilizan, digamos, para captar sus presas, ¿no? Obviamente al estar en sus tentáculos, al rozar, si hay contacto con un humano, al rozar, obviamente que el humano se ve tocado por estos miocistos, se llaman. Y bueno, y puede generar distintos tipos de urticaria. Tenés algunos que son letales, como algunas que hay en Australia. Y después tenemos estas que encontramos en agua dulce, que son muy raras. La cantidad de especies que hay de medusas en agua dulce creo que son muy pocas en el mundo. Esta es una medusa que vino de China y esta medusa que hemos encontrado en estos arroyos produce esto como se ven en las imágenes del trabajo científico, son como unas urticarias, como unas ronchitas. El tema es que te generan como un ardor. Las personas que quizás fueron al mar de Brasil o en Argentina por ahí, le ha sucedido de que las han tocado estas aguas vivas y es como un ardor y bueno, es esa, digamos, la sensación. En este caso presentaban como unas lesiones, como unos puntitos rojos, pero bueno, digamos, no es letal, pero bueno, corresponde que, ¿no es cierto?, la idea de uno investigar es justamente informar a la población y contarles qué es lo que puede suceder si uno se encuentra en contacto con estos individuos. De vuelta, no es letal, simplemente que te puede generar estas urticarias raras. Cecilia, Sí, no, por ahí pensar un poquitito también la interacción entre este tipo de medusas y el resto del ecosistema y entre las medusas y las personas, ¿no? Podemos imaginar que los distintos municipios de la provincia van a tener que abocarse a la tarea de tratar de certificar la calidad del agua para evitar riesgos, pero también la primera pregunta, Cecilia, tiene que ver con esto. ¿Cuáles son o cuáles serían en la provincia de Misiones los predadores naturales? ¿Esto influye en la temperatura del agua? ¿Van a proliferar? ¿Se espera que lo hagan, que no? ¿Influyen algunos químicos que se puedan vertir en los arroyos, en Misiones? ¿Qué valoración puedes hacer de esto? Mira, con total honestidad, eso no se ha investigado aún, son interrogantes que quedan por investigar ahora. No sabemos, a ver, lo que pudimos ver es que aparecieron en enero, febrero, marzo de 2022 y en febrero, marzo de 2023. Entonces uno podría decir, bueno, quizás hay cierta correlación con la temperatura, pero realmente no lo sabemos. A su vez, donde apareció un año, no volvió a aparecer el año siguiente. Y, o sea, respecto a cuáles son los parámetros ambientales por los cuales podrían emerger las medusas, no lo sabemos. A su vez, los depredadores, y es una especie invasora, así que y los individuos de acá, los predadores de los ríos y arroyos, están acostumbrados a esta especie, así que tampoco sabemos cómo podrían interaccionar, ¿no? Si es que la medusa les perjudica o no, o si pasan a ser parte de la dieta o no. Tampoco sabemos qué está depredando la medusa, por así decirlo, si está haciendo que el zooplancton disminuya. Son todos interrogantes que nos quedan por resolver, ¿no? Y Cecilia, ¿cómo es el ambiente donde se las encontró? ¿Aguas profundas de arroyos pedregosos, más de zona de poca profundidad? ¿Cómo es el ambiente donde se las encontró? No, la realidad es que los dos lugares son de poca profundidad, por eso se dieron estos casos, se dio, bueno, particularmente en el arroyo de Saltito, en el arroyo de Cazador se dieron cuenta de que había algo raro y no se metieron al agua, pero son lugares donde la gente va a bañarse, o sea, son poco profundos. El arroyo de Saltito es un poco pedregoso,
pero el arroyo Casares, al menos donde yo fui a tomar la muestra, no era pedregoso, pero tampoco era lodoso, o sea, nosotros podíamos caminar por el fondo y así que... Se entiende. Y una última, ¿son fácilmente visibles o de tamaño pequeño? ¿Cómo son las especies estas que están acá? Sí, son visibles. Vos las ves, son tipo una cosita blanquita, o sea, son unas medusas mini. La verdad es que son muy tiernas a la vista porque es como una medusita mini, son de 2-4 centímetros como mucho. Y no, y están flotando así cerca de la superficie. Hay algo muy loco es que si vos tipo le pasás la mano por arriba, o sea, le generas cierta sombra, como que se ve que lo toman como una operación o algo y se tienden a ir un poquito al fondo, pero después vuelven a salir. Mirá. Así que son visibles a la vista, ¿sí? O sea, sí, gracias a eso fue como la chica de San Ignacio nos avisó a nosotros, como que había algo raro, no sabía qué era y bueno, y nos dio aviso. Y Cecilia, una última, pensando también en la distribución geográfica que describías, ¿hay alguna especulación sobre qué tipo o hipótesis que se haya elucubrado sobre cómo llegaron a arroyos que son afluentes de ríos distintos? No, la verdad que eso es otra de las cosas que habría que investigar. Le comentaba a un colega de otro canal que existe un caso particular en Argentina que es el mejillón dorado, es otro tipo de animal, es un molusco, que él llegó desde Chile, desde el sudeste asiático, mediante el agua de lastre de los barcos. Entonces, no sé, realmente no nos queremos arriesgar a decirle que vinieron así también en el agua de lastre de los barcos, pero podría ser una de las hipótesis a refutar o no, ¿no es cierto? Así que, O sea que hay mucho por investigar. Si esa fuese la hipótesis, podría hablarse de que la cuenca del Plata tendría la misma presencia en otros lugares, digamos. Y sí, un poco sí. Sí, por supuesto que sí. Cecilia, gracias. Sí, decinos. No, en particular, por ejemplo, el mejillón dorado este que les comentaba, al pegarse a los cascos de los barcos, muchos barcos que andaban por la cuenca del Plata y anduvieron por otros lugares, también, o sea, han invadido otros lugares, así que, pero con las medusas no sabemos, porque no es el mismo mecanismo que los mejillones, así que es todo por estudiar. Claro. Gracias, Cecilia, por el tiempo y los conceptos, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Cecilia Miranda es bióloga del IMIBio, una de las instituciones que